Bienvenidos a Unlocking Publishing, el podcast. Mi nombre es Marceliano Castro y es un placer acompañarlos en una nueva conversación donde nos gusta conversar, valga la redundancia, y charlar con las personas que hacen la magia detrás de la industria musical, desbloqueando esta industria una conversación a la vez. En el día de hoy tengo a dos invitados muy especiales. Por un lado está Ricardo Dávila de Mística Sound Machine y Santiago Uribe de Audiobeat Studios. Los dos son supervisores musicales, trabajan en la industria musical, haciendo toda esa magia que está detrás de esas canciones que usted se encuentra en cine y en televisión y a veces se pregunta de dónde salen. Por eso tienen muchos procesos y ellos están hoy con nosotros para contarnos todo lo que hay detrás de ese mundo y de esas sincronizaciones. Ricardo, Santiago, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, ¿Cómo Marceliano. va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Marchando, sobreviviendo. Escuchando mucha música. Claro. Toca, Porque esa es la otra, ¿no? toca, Y siendo curioso también. sin parar. Santiago, vamos al grano de una. No, la primera pregunta que les quiero hacer a los dos es un poco, ¿se imaginaban como supervisores musicales? Porque uno, por un lado, a veces no entiende desde afuera qué hace un supervisor musical, ¿no? Y uno, como que en los créditos de las películas y de las series, la gente que es curiosa, pues uno siempre ve que hay alguien ahí, ¿no? Que está como supervisando la música y demás, pero uno no logra entender qué sucede. Entonces, sabiendo ustedes toda la afición que tienen con la música, son músicos, han tenido proyectos o tienen proyectos musicales, ¿en algún momento dijeron yo quiero hacer eso o el rol los encontró? Bueno, en mi caso fue totalmente accidental. Yo jamás me imaginé en la vida que iba a ser supervisor musical. Alguna vez cuando estuve estudiando en la universidad tomé alguna clase donde me explicaron cuál era el rol del supervisor musical y recuerdo que me pareció muy chévere. O sea, cuando yo me enteré qué era lo que hacía, dije, interesante, pero jamás estuvo dentro de mi plan ejercer como supervisor musical. ¿Y cuántos años lleva ya? Llevo desde el 2017. Richie. No, para mí también fue accidental y un poquito al revés de Santi. Yo vivía por fuera, estuve 5 años, me fui en el 2017 a Los Ángeles y ahí mi primer jefe era un supervisor musical. Y yo al principio no entendía mucho el cuento y cuando me explicó muy por encima, dije, no quiero ser supervisor musical. Porque además yo venía de un background muy distinto, había estudiado ingeniería industrial y estaba empezando en música para cine, entonces no me imaginaba en nada dentro de esa industria. Y fue después, muchos años después de haber hecho cosas completamente alejadas de la música, que regresé a Colombia y ahí como por naturaleza se dio. Yo había trabajado en temas de televisión y mucha de mi familia estaba en el mundo de la televisión y ahí me hizo el clic. Era perfecto porque yo no quería trabajar con música, como con músicos, pero me encantaba la música y este era como el mundo intermedio donde uno está trabajando sobre todo con canciones, más no necesariamente con el artista como tal. Y ahí pues me enamoré un poco del tema. Vamos un poco a desbloquear conceptos que nos gusta acá. Digamos que la idea de nosotros es culturizar un poco, aprender y también como reforzar muchas de las cosas que suceden en esta industria. Santi, ¿puedes decirnos rápidamente, para no dar nada por obvio, qué hace y qué significa ser supervisor musical? Bueno, el supervisor musical es como el director de la orquesta del departamento de música de un producto audiovisual. Esto en televisión y cine, ¿no? Porque también hay supervisores musicales que hacen publicidad, pero no nos vamos a ir allá todavía. Mantengámonos en televisión y cine, que es lo que yo sé. Sí. Y básicamente el supervisor musical es el encargado de, junto con el director o el showrunner del proyecto, conceptualizar todo el universo musical de una serie o una película. ¿Qué quiere decir esto? Ver en qué géneros, qué tipo de música va a necesitar la película para las escenas, estudiar el guión, porque muchas veces por guión ya viene música preseleccionada, y según con el presupuesto que a uno le den para la película o serie, ver qué viabilidad hay para incluir estas
canciones que que quieren desde guión o el director quiere. Siempre en algún proyecto va a haber canciones que se quieren desde el inicio. Entonces tu tarea es ver si las puedes conseguir con el presupuesto que tienes y si no, proponer algo similar, componer algo nuevo, música original. Todo depende del presupuesto y del concepto musical que uno maneje para el proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, pues está todo el factor de licenciar música, que eso para mí es la parte, por decirlo de alguna forma, es como la parte aburrida de ser un supervisor musical, que es mandar los correos La parte para pedir... administrativa. Exactamente, mandar los correos para pedir autorizaciones. Donde se rompen corazones también. Se rompen corazones por las tarifas. Me dicen, no, es que Britney Spears vale 10,000 por lado, barato, pero no alcanza para el proyecto o lo que sea. Entonces ahí es donde tu labor creativa entra en marcha y empiezas a proponer según playlists que tengas. Yo por lo general tengo muchos playlists donde voy guardando música que me gusta. Claro. Y voy pensando como que para qué escenas me serviría cada canción y ahí es como tengo una librería mental también para sacar ese tipo de propuestas. Y por otro lado también tenemos la parte del set, que es el acompañamiento en set. ¿Qué pasa? Hay muchos proyectos donde hay actores que cantan una canción en una escena, entonces uno que necesita licenciar la canción que se va a cantar en escena o componerla, mandarla a componer también con algún productor, con algún artista, con quien sea. Y hay que programar ensayos con el actor, si el actor tiene que tocar algún instrumento, conseguirle un coach de ese instrumento, programar el ensayo y estar el día del rodaje para asegurarse que la escena salga bien. Si es playback, que el playback sea creíble, que parezca que sí está tocando. Como ves en Wednesday, en la serie de Netflix, que coge y toca cello así, que parece que ella tocara, seguramente ella no toca. Pero aprende a hacerlo, ¿no? Claro, porque le ponen un coach musical que le enseña a hacer todo esto. Y digamos que dentro de las tareas del supervisor musical está orquestar que todo esto pase. No, y es que al final, digamos que si uno lo mira desde afuera, una buena sincronización no solo enaltece el contenido, sino también la canción. Y muchas canciones pueden tener un gran primer ciclo o un segundo ciclo gracias precisamente a estar sincronizada, ¿no? Yo escuchaba hace poco, ahora con todo el tema del regreso de Oasis, cómo a ellos en el 94 o 96 para Trainspotting les ofrecieron estar ahí y lo que sucedió fue que Noel o Liam no entendió de qué era la película porque se llamaba Trainspotting y él pensaba que era sobre un tren y dijo como no, yo no quiero estar ahí y al final esto se lo terminaron dando, creo que fue como a Iggy Pop y es esa escena famosa donde están ellos corriendo y demás. Entonces al final hay un montón de cosas que también se suman a lo que ustedes comentan, ¿no? De cómo un producto cuando llega y tiene una muy buena lección que hace parte, digamos, del trabajo de ustedes, pues como que todo se junta, ¿no? Ya sea en un tráiler, en un teaser, en una escena, en una película o demás, porque al final termina siendo parte de la identidad del contenido. Claro. No, pues mira lo que pasó con Stranger Things, que es el caso más grande de Kate eso. Bush. Kate Bush volvió a entrar a todos los charts y rompió récords con su canción del 80 y pico, Metallica. También, y a veces... Es un poco, yo creo que me imagino, ¿no? No sé usted, pero yo sí, el sueño de uno como supervisor, llegar a darle una segunda oleada a una canción que ha sido un clásico que murió hace muchos años y que sea reconocida gracias a que uno se le ocurrió ponerla en esa escena, pues es un poco lo que uno le apunta. Y tú, Ricardo, imaginarte todo el proceso, es decir, acordarte cuándo la escuchaste, cuándo mandaste el correo, cuándo te dieron la plata, cuándo te la aprobaron y que efectivamente tú digas, por esto fue que la luché tanto, ¿no? Sí. En ese orden, Ricardo, te quería preguntar, ¿cuáles son esos desafíos que tú, digamos, en tu día a día, en los proyectos que vas tocando, te vas encontrando? Porque ya Santiago contaba un poquito, ¿no? Como hay una parte de curiosidad de escuchar, hay una parte de ir a tener conversaciones y proponer, pero obviamente yo ahorita decía de manera muy coloquial de romper corazones y es ¿cómo es un poquito ese tema de los retos que hay en el rol de usted de supervisor musical y cómo se pueden superar? Pues yo creo que los retos principales que se me vienen a la cabeza
son tanto la parte administrativa como la parte creativa. La parte creativa está uno en verdad entender el concepto del guión y de lo que el director quiere en su proyecto, porque la realidad, o al menos así lo veo yo, es que la música debe resaltar algo que ya existe, ¿no? No se debe comer la idea, sino que debe llevarla a otro nivel, y para eso uno sí tiene que estar muy bien en la misma página de lo que se quiere transmitir. Y eso a veces no se da tan naturalmente, a veces hay que idas y venidas y tratar de dar opciones, tener distintas opciones para cada escena o para cada cue, hasta que de pronto uno sí le encuentra la comba al palo de lo que el director quiere o de lo que la escena requiere, y eso a veces no es tan fácil. Y después pasa eso, digamos que la encontramos y pasamos a la parte administrativa, que es, bueno, ¿cuánto cuesta esta canción? ¿Y dónde está la gente? ¿Y quién la tiene? Y es una industria muy grande con muchos jugadores, que me imagino que ya vamos a ir para allá, de cómo funcionan las editoras, las disqueras, todo el juego, pero muchas veces los valores tampoco se alinean con lo que la producción espera. Entonces ahí entra la parte no tan chévere que dice Santi, es literalmente una negociación, donde a veces se puede y a veces realmente no se puede. Darte un ejemplo, hay bandas con las que realmente ni siquiera no se puede trabajar. Hay bandas que no son licenciables, que no les interesa la plata que uno les ofrezca, le puedes ofrecer millones de dólares y no va a poner su canción. Y si el director quiere esa canción, pues ahí estamos en problemas, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que esos son como los dos retos principales que pensaría yo. Una canción, vamos con Santi y después contigo, Ricardo, y es una canción que haya sido difícil, porque ahorita hablábamos de varios ejemplos, ¿no? O una canción difícil de conseguir que se consiguió y se logró, o una canción a la que tú apostaste y tuviste que vender y que hoy encontramos afuera. ¿Algún ejemplo rápido que nos quieran contar? Referenciado. De una canción que sí se haya, Sí, logrado es decir, que llegó a su final feliz. O de pronto alguna que se haya frustrado, o sea, como prefieran. ¿Pero con referencia real? Sí, o sea, obviamente, ¿no? Dentro de los parámetros. Bueno, pues tengo una reciente, pero no ha salido todavía. No sé si cuando salga este podcast ya salió la serie. Entonces no estoy seguro. Pero cuéntanos un poquito del artista sin contarnos de la producción. Ok, es Aerosmith. Ok. Ah, bueno. Es Aerosmith. El uso fue rechazado en su momento. La producción la quería. Ok. No les importaba la tarifa porque básicamente pues les estábamos ofreciendo lo que pedían. Pero me tocó insistir, describir mejor la escena, enviar la escena. Para entender el contexto de cómo se iba a usar. Exacto. Manda como hacerles un coqueteo, ¿no? Estas series con estos actores, con este director, tiene un scope bastante grande, no sé qué. Y llegó la aprobación de un día a otro cuando ya tenía 5 opciones para reemplazarla y ya estaba avanzando en esas negociaciones. De la nada me llegó se un alinearon correo, los astros. aprobado el uso, Aerosmith. Bueno, no, ya saben cuando vean esto y se encuentren esa canción más adelante, entonces ahí está la referencia. Ricardo. Porque además, para sumar a lo que dice Santi, hablando de los retos, muchas de esas son cosas que las plataformas les da, lo ideal es uno tenerlas rápido, ¿sabes? Como que tú pasas un medio brief y ya está. Entre más se complica y más se quiere la canción, más permisos le van dando a uno de compartir más información, pero lo ideal para ellos es que uno no les comparta tanto. Entonces eso se vuelve un camello cuando el otro lado, ya sea el sello, la disquera o el mismo artista o el manager, no quiere que se haga. Yo tengo un ejemplo chévere como para entender un poco los problemas con los que uno se puede encontrar, pero no puedo decirles el nombre de la canción o del artista, pero hace poco me pasó en un proyecto que también, un poco lo que pasa cuando uno va aprendiendo este tema es, Santi yo creo que fue el primer supervisor en Colombia y ha ido abriendo camino para supervisores como yo, pero a mí también me ha tocado ir aprendiendo en la marcha, entonces estos problemas le enseñan a uno del trabajo. Y me pasó que llegué a un proyecto donde me dijeron,
encárguese de estas canciones o de estas escenas, pero esta escena, no se preocupe, ya lo tenemos resuelto, esa ya está, porque es un músico que es amigo nuestro, entonces él nos va a regalar la canción. Error número 1. Error número 1. Y yo, bueno, ok, ¿seguros? Sí, sí, no, es que es amigo del productor. Es más, él fue y la grabó en vivo y lo grabamos en la escena. Entonces le compraron tiquetes al músico, lo llevaron, él graba su canción en un momento clímax de la película. Y bueno, yo termino mi parte, mi trabajo y seguimos sin cerrar esa canción, sin cerrar esa canción. Yo empiezo a averiguar y no, es que resulta que la canción es con otra artista y la artista no ha dado el permiso. Y no, es que resulta que la canción no la han masterizado ni mezclado porque el productor todavía no lo ha aprobado. Entonces ahí ya después de mucho entro al proceso y bueno, la otra artista no sabía que la habían regalado y ella obviamente no estaba de acuerdo con que la regalaran. Son dos artistas importantes en el mundo latinoamericano. Al productor no se le había pagado todavía, entonces el productor no iba a soltar todavía la canción. Mejor dicho, 80.000 cosas. Entonces la segunda artista empezó a pedir derechos conexos de interpretación, entonces que quién le iba a pagar, el tipo que la regaló pues obviamente terminó en un problemón y después de muchas idas y venidas tuvimos que coger a cada uno de los entes, organizarlo y entre todos afortunadamente se terminó haciendo algo colaborativo, entendiendo que no fue mal obrar, sino la verdad descuido, y eso a veces pasa con los artistas que no conocen este lado de la industria y de pronto no, pues sí deberían conocerlo, pero no son ellos los que lo llevan en el día a día, y afortunadamente se logró solucionar, se tenía que solucionar porque ya se había acabado la película y, los tiempos están encima, ¿no? Y esa escena no se podía editar, Claro. él salía en imagen. Entonces se logró solucionar afortunadamente, pero bueno, ese tipo de cosas pasan por falta de conocimiento. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes que hemos hablado a lo largo de los episodios que llevamos y acá una vez más lo encontramos, y es todo por escrito, todo en el marco de la legalidad, de los documentos, de las firmas y de todas las partes involucradas, porque a veces se peca en la industria musical por tanta informalidad en algunas cosas y a veces, ojo, viene de una buena fe y de una buena intención, uno no está diciendo que no, pero al final los negocios son negocios y cuando hay plata de por medio, pues todo tiene que estar muy claro porque si no pasan los problemas, ¿no? Además, de pronto una canción que termina gratis le va bien a la producción y hay una persona de las partes que dice, a esta gente le está yendo como bien y a mí no me pagaron nada, ¿no? Entonces, creo que sí son de esas cosas que hay que entender un poco. Quería preguntarles a los dos rápidamente, un poquito como para dummies, porque hemos hablado de diferentes momentos de la labor del supervisor musical versus la producción, ¿no? Y hemos hablado del showrunner, hemos hablado de director, hemos hablado de cosas. Y si quieres empecemos contigo, Ricardo, y es, ¿cómo arranca el proceso? Quiero que entre los dos me ayuden como a entender y que al que nos está viendo entienda, sobre todo que pueden haber músicos allá atrás. Entonces, ustedes están como el supervisor musical, listo. Entonces, ustedes los contrata, tienen la relación con la productora, que es quien realiza, ¿no? la producción, valga la redundancia, pero por otro lado está la distribuidora, que puede ser una plataforma de streaming o un canal de televisión, y ustedes ya están ahí en su rol, ¿no? Entonces, existe el libreto, existe por un lado el showrunner del que hablábamos, existe el director, pero en esa primera reunión, cuando les dicen, aquí está el proyecto, Ricardo, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Viene de allá para acá, de aquí para allá? ¿Es entre los dos? ¿Cómo se da esa primera reunión? Pues es un poquito como case by case y medio subjetivo, y Santi ahí dio un poquito de hints hace un rato, porque yo creo que desde el lado nuestro lo más chévere es esa parte creativa y lo ideal es poder estar desde el principio, o sea, ojalá desde la ojalá desde el guión, y uno pueda en verdad hacer lo que decía Santi, de empezar a conceptualizar un universo sonoro, y eso es uno a uno, puede venir de uno siempre va a tener ideas porque pues a eso nos dedicamos, pero el que tiene el proyecto en la cabeza es el director o el showrunner, entonces son idas y venidas, ellos pueden empezar dando un poco como el hint hacia dónde va la cosa, pero la idea es que empiece desde ahí, desde el guión, como venga, por dónde lo mandamos. Pero no siempre pasa así. Muchas veces a uno lo contratan cuando ya está
ya están grabando o ya decidieron, hay directores que ya tienen claro las canciones que quieren y ya está, entonces el rol de uno es mucho más de tener alternativas en caso dado de que surjan estos problemas de los que hablábamos y realmente no se puedan conseguir las canciones. Yo lo suelo hacer también un poco teniendo distintos mundos y distintas playlists que tengo también como de géneros o de estilos y tratando de pasar unos 5 opciones o teniendo en la cabeza unas 5 opciones dependiendo de cada escena o cada momento que se quiere. Usualmente si no está claro qué canción va, sí están por lo menos claras los momentos donde vale la pena una licencia, que es distinto al score, ¿no? Porque también vamos a tener música detrás, vamos a tener de pronto librerías, vamos a tener otros recursos musicales, pero las licencias son usualmente momentos muy importantes que quieren resaltar en la producción y usan justamente una canción muchas veces conocida para que la gente le genere más recordación o más conexión con esa escena. Santiago, ¿cómo se hace, siguiendo lo que decía Ricardo, cómo se hace ese balance? Porque ahora que escuchaba a Ricardo mencionar la palabra score, entonces explicamos que hay diferente, digamos, como tipo de elementos de canción, por decirlo de alguna manera, en una producción. Está la música incidental, que es ese score, está el soundtrack, que son esas canciones, digamos, que ya existen y se licencian, pero entonces también hay música original que se puede pedir por encargo para la historia. Y también tenemos, y lo hablábamos ahorita más temprano, el elemento de las librerías. Entonces, cuando uno tiene todas esas herramientas y se encuentra con el presupuesto que ustedes dos hablan, ¿cómo se reparte la torta? ¿Quién decide? Y cómo uno en un momento realmente puede tomar una decisión consciente y de decir, mi estrategia va para este lado y mis balas van para acá. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo se arma ese Tetris? Todo depende del presupuesto. El presupuesto es el que te va a dictar hacia dónde ir. Si tienes un gran presupuesto, sabes que puedes conseguir más licencias. Y conseguir licencias, como acaba de decir Richie, es muy valioso porque cuando la audiencia oye algo que ya conoce, se conecta mucho más fácil y más rápido. Y eso es del lado de la audiencia. Del lado de la producción, también le da cierto estatus tener algunas licencias, ¿sabes? Es como si tienen licencias de artistas reconocidos. Es como si un pedacito de ese artista y fuera parte de la producción. Exacto. Entonces se vuelve más valiosa la producción por tener ese tipo de licencias. Cuando no hay tanto presupuesto, ahí es donde empiezas a considerar los otros factores. Es decir, la música original o la librería. La librería es una gran herramienta cuando los presupuestos no son tan grandes y puedes ir a buscar canciones similares a alguna licencia, pero que exista en una librería. Claro. O mandarla a hacer con un productor chévere que tampoco te va a costar tanto como una gran licencia, pero pues todo depende del presupuesto de lo que tú quieras. Si el showrunner o el director está más por irse por algo original, porque le gusta que su producción, Claro. tenga música original, como que es más se apropian más, ¿no? del proyecto, pues también es una opción muy buena. Y al final hay algo que ustedes comentan y que es muy real y lo podemos ver en Hollywood, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, por ejemplo, hay dos directores que siempre desde mi afición al cine he sido muy curioso con ellos, y es, por un lado está Cameron Crowe con todo lo que hizo con Singles, que es una película del 92 y se trae a toda la escena, ¿no?, grunge de la época, no solo a que actúe, sino también a armar una banda sonora de sonidos. Ahorita que lo diste me acordé cuando dices, la gente se puede llegar a conectar mucho con sonidos que les son familiares. Y estamos hablando que en ese momento estaban muy en auge. Lo mismo hizo con Alta Fidelidad del 2000, ¿no? Con Casi Famosos, con Almost Famous, donde también hace una curación de los 70s, ¿no? De esta historia basada en su gira con los Allman Brothers Band. Y por el otro lado vemos a mentes más contemporáneas como tal vez James Gunn en Guardianes de la Galaxia y ahorita también con Superman, que en una sola escena, con una canción de Iggy Pop, como que uno, ¿sabes? Como que uno empieza y se siente diferente. ¿Hay alguna escena, ahora que hemos dado tantos ejemplos,
¿Hay alguna escena, canción o peli, digamos, que a cada uno de ustedes como que lo marque desde ese gran momento donde uno diga como que esto es una gran sincronización? Como que ese momento en el que las dos cosas convergen y uno dice, eso está bueno. O de alguna peli que les guste muchísimo. Pues a mí se me vino de una de la cabeza porque es de las películas que me habría encantado hacer la supervisión, que es Guardianes de la Galaxia. Y no me acuerdo en cuál es, pero es ese final que creo que es toda la peli donde hablan de está la relación del personaje principal con el papá y que el papá es un ser celestial y no sé qué, y él viene de la tierra y al final el papá ya se murió porque es malo y tenemos una escena súper linda donde está con sus amigos, estoy tratando, me la puedo estar inventando, y es Father and Son de Sí, Cat de Cat Stevens, ahí la Stevens. cierran y es como un fuego, llegan todos al funeral, creo que es la cosa. Esa es la segunda película Esa es la de Guardianes de la segunda. Galaxia. Esa escena me acuerdo que me conectó un montón porque además yo crecí oyendo Cat Stevens y me pareció divina y toda la música de esa película me encanta. También hay algo que me llama mucho la atención y se los quiero preguntar, esto se me acaba de ocurrir, estoy fuera del libreto y es, ¿ustedes sí piensan cuando les proponen canciones que de pronto ustedes digan, uy, esta canción la han usado mucho? Porque también me pasa que hay canciones que de pronto ya la tengo tan relacionada con una producción que me la ponen en otra y no me traslado a esa otra historia. Sí, sí, ha pasado mucho. Hay canciones que son, por decir de una forma, clichés, que están muy usadas, o hay canciones que están muy marcadas por una sincronización que uno tiende a alejarse de ellas, como Banana Boat de Beetlejuice. Total. Tú oyes esa canción y tú dices, pues pucha, ¿será que la uso? Yo creo que no, esa es la de Beetlejuice, Sí, ¿sabes? Total, sí. Es como, mejor dejémosla ahí. No, pero todo es válido. A mí me pasa una Encontrarle un segundo peor. uso a una canción así A puede mí me ser pasa chévere. una peor que no sé si le pasa a usted y es, a mí me pasa eso con canciones que yo ya he licenciado, pero que no necesariamente son clichés ni nada, sino que solo el hecho de que yo ya la haya licenciado hace que me dé un poco de pereza volverla a licenciar en otro proyecto. Sí puede pasar y puede ser algo recurrente también Eso es con como la eso, música eso local. eso más o menos lo que dice Ricardo. Lo que dice Ricardo viene más o menos del pensamiento de uno no dedica una canción dos veces. O sea, más o menos como por ahí va el tema. Es como ya... Sí, repetir canciones es como que a veces raro. sí, ya la usé, ya la metimos. Siento como si estuviera haciendo mal mi trabajo porque es más fácil, porque ya sé con quién la voy a licenciar, ya tengo todo, pero no debería ser así. Uno No, si también- funciona, funciona. Funciona, exacto. Santiago, ¿cuáles son, vámonos ya a un poco más al tema de la sincronización en sí, y esto pensando tanto en quienes quieren como ser parte de esta industria, como de pronto autores o compositores o artistas, intérpretes que estén del otro lado, y es, la primera pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer, digamos, al momento de una sincronización? Y lo digo, o sea, tú como supervisor musical, ya sea tanto de la otra parte, digamos, como también de ese rol tuyo, como de esas cosas que siempre ocurren, que uno dice, acá hay que... No, el error más común es cuando un artista no tiene bien registrada su canción o sus porcentajes, el split de la canción no está definido. Ese es el peor error. O sea, cuando hay algo que no suma el 100% del publishing o algo así. Y pasa mucho. Le falta el 0.07 que de quién es no sabemos. Pasa mucho y pasa con artistas muy grandes. Sobre todo artistas urbanos donde cada canción tiene como Un montón. 50 compositores. Claro, y tú no sabes si eso que falta también está repartido entre los 50 que están ahí. Y muchas veces se hizo mal. Y también hablando pues de artistas independientes cuando no tienen el conocimiento. Eso pasa mucho también, que por desconocimiento piensan que tienen el derecho de licenciar la canción, pero realmente ellos no tienen el derecho de hacerlo. Total. Ya sea porque o está con una editora o hay más compositores que tienen que aprobar también. Nosotros hemos hablado en otras conversaciones del podcast sobre el rol de las editoras, del A&R, digamos un poco de cómo, digamos, como estos actores
¿no? Se comportan y convergen en la industria musical. Pero una pregunta, digamos, muy al grano a ustedes dos y es, sobre todo porque los dos tienen proyectos musicales o han tenido proyectos musicales en el pasado, y es, yo tengo mi canción, ¿no? Ya tengo mi parte del publishing bien registradita, tengo mi fonograma, si de pronto lo pagué yo, entonces yo soy mi propio productor, tal, pero yo no tengo una editora todavía. ¿Soy yo candidato para poder estar en una sincronización o realmente tengo que estar sumergido en las entrañas de la industria musical para poder tener chance de una sincronización? No, no, siempre vas a ser candidato si tienes todo organizado, Y en regla. ¿sí? La cosa es cómo llegar a los oídos que toman esas decisiones, ¿no? Muchas veces no somos nosotros de hecho creo que tomamos muy Pocas pocas veces. decisiones de qué va y qué no va. La decisión final la toma el cliente, ya sea la productora o la plataforma también, tienen esas decisiones finales. Y el otro mito es, Ricardo, ¿hay alguna forma de uno, porque esto es otro mito, estamos como matando mitos, ¿hay alguna fórmula para uno realmente componer y grabar una canción que técnicamente sea más fácil de sincronizar? Porque a veces uno escucha a supervisores que a veces están escuchando 10, 12 tracks y de pronto dicen, uy, esto está súper sincronizable porque tiene como, no, como que tiene cositas que me permiten en edición hacer cosas. Entonces, realmente sí, o sea, sí hay como algo que ayude o es relativo. O sea, yo creo que sí y no. Ok. Porque es chistoso que, claro, yo sí me imagino diciendo eso está súper sincronizable tal vez, pero siempre, no digo que me moleste, no me molesta, pero siempre siento una cosita cuando un músico me dice, oiga, no sabe, hice una canción que es súper sincronizable, porque siento que eso es demasiado subjetivo y eso no... Y eso le pasa mucho a los músicos, como que tienen tal vez un concepto de que cierta música que tal vez es que se acerca más al orquestral o a los score es sincronizable y no necesariamente funciona así. En las librerías, como tú mencionabas, sí le dan a uno como ciertos hints o ciertos parámetros de cómo hacer para que una canción funcione más, y ese funcione más es lo que tú dices, que tenga más espacio de juego para el editor, ¿no? Entonces que tal vez hayan buenos pedazos instrumentales, cuando hay demasiada letra a veces se ensucia si hay alguien hablando en la escena, que tenga distintas secciones, ellos sugieren componer por bloques, entonces si hay cambios de energía pues está chévere. El button end, que es que haya un cierre contundente para que el editor pueda cerrar. Pero estamos hablando de pronto de músicos completamente independientes que tengan full control sobre su obra y te lo puedan dar a ti para que realmente lo puedas editar. Con las canciones famosas y grandes, son raras las veces que te dejan jugar con la canción de esa manera porque estás alterando y afectando una composición muy respetada. Claro, es una obra de arte, es ¿sabes? como cuando muchas veces en ese proceso y en supervisión musical se usa a veces que quieren la versión a capela, quieren la versión instrumental, y al final es porque van a ir haciendo como cortes y pegues aquí y allá que van a alterar un poco, no sé, el sonido de los instrumentos frente a la voz y de pronto el artista no quiere que eso suceda. Sí, por lo general uno debería respetar mucho lo que es el arreglo y las partes, ¿no?, de la canción. Pero sí creo y esto es algo que he hablado con disqueras, que hay ciertos edits que son permitidos sin uno alterar realmente la canción, digamos, para que tenga un final más contundente. Total. o que entremos de una vez a la parte conocida de la canción, ¿no? Y que no se escuche macheteado ni nada, que sea una edición musical. Es lo importante. Santi, una pregunta, porque digamos que en el proceso tuyo, yo sé que cuando tú empezaste, sobre todo en la parte de producciones de streaming, empezó, digamos, como también a abrirse, y sé que Ricardo lo está viviendo ahora, como de, ok, entonces estamos haciendo producciones locales, busquemos sonidos locales para que la historia también como que haga match con sonidos locales y se balancean. Hoy en el 2025, por el hecho de nosotros tener producciones en Colombia, tanto en lineal como en streaming, ¿qué tanta oportunidad realmente y qué tanta ventana hay para sonidos emergentes y locales versus
esas canciones mainstream que si el presupuesto lo permite, como ustedes bien lo comentan, pueda ser como una mezcla entre las dos cosas. Ese es el panorama ideal, mezclar canciones conocidas con artistas emergentes. Para mí siempre es lo que yo siempre intento hacer en los proyectos. A mí me gusta que hayan joyas escondidas dentro de las canciones que estoy sincronizando. No solo para dar a conocer artistas emergentes, sino porque yo como audiencia, no hay nada mejor que uno estar viendo una escena y uno dice, uy, esa canción está chévere, ¿quién es? Y sacas el celular y le haces Shazam, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. A mí me parece que es súper valioso dentro de una producción, que no solo te pongan música chévere, sino que te muestren música. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces sí se puede hacer un balance y sí hay oportunidad de artistas emergentes de salir en producciones. ¿Cómo te ha ido a ti, Ricardo, con eso, con ese mix y match ahí? Porque sé que a veces, y sé que alguna vez conversamos, a veces pues el director puede venir con X cosa que tal vez no te permita jugar mucho, pero al final también está como ese, que ustedes lo comentan, ¿no? Como ese ejercicio, esa contrapropuesta y de tú también imaginar un poco y jugar con eso. Sí, a mí yo pienso exactamente igual a Santi. La canción comercial tiene ese factor extra que mencionábamos de tú llevas toda la vida oyendo Father and Son de Cat Stevens, para usar el ejemplo, entonces ya tienes una conexión y una ferra y una identidad con esa canción que si te aparece en una película te remueve todas esas emociones que ya traías, entonces te sientes más amarrado a esa película de una u otra forma subconsciente. Pero yo pienso lo mismo con la música emergente y la música un poco más desconocida. Cuando yo logro que una sincronización, una escena, porque a mí me gusta muchas veces tratar de jugar en la edición, de meterme yo un poco a musicalizar, y me parece muy chévere la canción emergente o la canción desconocida, muchas veces le peleo más a esa que a la otra, porque siento que la otra ya ha sonado un millón de veces, ya es cliché, entonces que acá hay la oportunidad de poner mi granito de arena, de dar a conocer algo nuevo. Pero sí debo decir que en mi experiencia personal, el común del director o el show prefiere la canción conocida cuando el presupuesto lo permite, porque hace sentido, por lo que acabo de mencionar. Esa ha sido mi experiencia. A mí me gusta mucho tratar de poner músicos más desconocidos. ¿Cómo se elige un buen reemplazo, Ricardo? Pues ahí, eso es una buena pregunta. Ahí te toca irte como desde lo básico de la música, de qué hay detrás de una canción, ¿no? ¿Cuál es el tempo, la armonía, la letra a veces? Si la letra hace sentido realmente con lo que la escena está pasando. El género, obviamente. Tratar de hacer algo que sea literalmente reemplazable, que sean cosas que se mueven dentro del mismo universo. Y muchas veces si están pidiendo que la reemplaces es porque necesitan que sea más barata o que esté todo registrado como debe ser o que sea más fácil de licenciar, que sea más rápido porque los tiempos es uno de los factores más importantes también. Entonces creo que son como esas dos cosas. Claro. Para agregar ahí, antes de seguir, porque me ha pasado muchas veces, hay veces que un buen reemplazo es lo contrario a lo que estaba. También. Muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas buscar algo parecido, ya están tan casados con lo anterior que no lo dicen, aceptan. se acerca, pero no es lo mismo. Total. Entonces, si tú coges algo diferente, dices, bueno, pero ¿qué tal esta canción? Mira el feeling que le da esta. Y te cambia la escena y a lo mejor encuentras algo mejor que lo que estaba antes. Por ahí también es sí. una buena estrategia. Ustedes, esto se me acaba de ocurrir y es, porque te escuchaba en el tema de los reemplazos y es, te llaman a las 8 de la mañana y hay que buscar un reemplazo. Entonces, todos digamos que en nuestros trabajos pues tenemos formas de intentar solucionar las cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo primero que cada uno hace cuando les dicen, tiene hasta mañana, porque esto tiene que salir ya? Entonces, ¿cuáles son los recursos que uno en un momento de esos tiene? Quiero que los dos me respondan. Yo llamo a mis amigos, editores y disqueras, que por suerte ya de tantos años trabajando en esto, puedo decir que son amigos. Y que te contestan. Y me contestan. Y que sufren contigo. Le digo, oiga, necesitamos reemplazar esta canción, necesito algo así, 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 para ya. Ayúdeme. Y me mandan opciones, me mandan cosas.
y dentro de ese caos uno la resuelve. Algo encuentra. Algo. No, exactamente igual. Y uno también, y Santi seguro más, o sea, yo hago exactamente lo mismo, cojo el teléfono y me pongo recontra intenso con toda la industria. Y si no, pues uno también acude a las que uno ya sabe dónde están y quién las tiene, que son fáciles de También. licenciar. Pero nada, llamar como loco a todas partes, porque pues cada editora, cada disquera tiene catálogos de cientos de miles de canciones que pues uno no tiene en la cabeza. Así que sí, es una industria un poco rara y chistosa porque es muy de personas, ¿no? Es muy subjetivo todo. Y esos procesos usualmente toman tiempo. Usualmente conseguir la autorización de una canción toma tiempo porque entonces le pides la autorización a la editora fulanito acá en Bogotá, pero la canción la tiene México, entonces ellos tienen que mandarle un correo a México y de pronto los de México le tienen que pedir a Latin y bueno, y después algunos le tienen que decir, y es un encarte. Pero sí se da que si hay afán y todos entienden que hay afán, se coordinan y ayudan para que las cosas salgan en 1 o 2 días. Puede pasar. Muy bien. Hablemos de algo, digamos que siempre es difícil de entender de esta industria, sobre todo entre los mismos entes que hacen parte de la ecuación, y es el tema de cómo tasar, ¿no? Hemos hablado a lo largo de esta conversación que todo parte de un presupuesto, que el presupuesto es limitado, porque la plata es limitada, ¿no? Se designa, ¿no? Lo que llaman los gringos el allocated fee, ¿no? Y es como, con esto vas a resolver la música y uno se tira al ruedo. Pero digamos que un poco, y lo digo porque sé que ustedes dos, en el mundo, yo sé que en este mundo hay mucho non-disclosure agreement, ¿no? Mucha cláusula por ahí de no contar algunas cosas. Entonces, vámonos un poco a la parte básica, pero ¿cómo se tasa una canción? Digamos, ¿qué factores, sobre todo desde el lado de ustedes? Digamos que ya entendimos que hay un presupuesto. Listo, ese es el budget finito que tengo para resolver, ¿no? Y como todo, pues uno, en una negociación, pues ahí, pues uno juega un poco, ¿no? Hay que jugar un poquito el juego. Obviamente, pues todas las partes quieren que todo el mundo haga bien su trabajo y que todo el mundo tenga una parte de la tajada y demás, como todo en los negocios. Pero en el momento en el que ustedes tienen, vamos a suponer, por poner un número fácil, tienen 100 y entonces toca conseguir 20 canciones, entonces ustedes dicen, ok, entonces voy a hacer esto acá es 0,5 aquí, o sea, mentalmente cómo se juega eso, sobre todo ustedes dos sabiendo, por todas las conversaciones que tienen por celular, como de, tengo que tratar es que me digan que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poquito ese juego? Lo que digo, sin contar secretos profesionales. Santi. Bueno, pues por la experiencia uno ya va armando un presupuesto mental de cuánto le cuesta a uno cada canción, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es un presupuesto aproximado con todas las necesidades del proyecto y veo ese número. Y dependiendo de eso, voy moviendo fichas. Por esta no voy a pedir más, o sea, no puedo pagar más de tanto. Por esta podemos estirar. Por esta, mejor un reemplazo. Entonces voy armándome ya desde el inicio, antes de mandar un solo correo, me voy armando ya mi presupuesto. Por lo que te digo, por experiencia. Por experiencia. Entonces, y ya cuando tengo ese presupuesto armado, me voy a negociar. Y quiero, digamos, como para que los que estén viendo entiendan, Ricardo, si uno necesita más plata, ¿puede pedir? Bueno, acá, para volver al puro principio, porque no sé si lo explicamos, el presupuesto viene de la productora que maneja el presupuesto que le va a dar la plataforma, sí, básicamente, o a veces la misma productora está financiándose a sí misma un pedazo del proyecto, y eso es un presupuesto únicamente para licencias. Hay otro presupuesto que es para música original, hay otro presupuesto que es para postproducción en general de video, ¿no? Entonces, el presupuesto de licencias es un pedacito de un presupuesto global. Entonces, sí existen casos que cuando hay eventualidades, como que en verdad quieren la canción de Aerosmith, pues pucha, venga a ver si de pronto nos sobró un poquito el presupuesto de arte porque no usamos el escenario que nos imaginábamos. Ahorros. Y ahí, exacto, el ahorro acá podemos pasar un poco más. Pero no es lo ideal, ni es lo que suele pasar, ni es a lo que se apunta, ¿no? Lo que sí pasa es que
Santi habla de toda la experiencia que él tiene y él se arma un presupuesto mental. Y Santi se dedica a eso. De pronto el que destinó el presupuesto para música del proyecto no tiene tan en mente una idea tan clara como la de Santi, por decir algo. Entonces a veces no encajan esos presupuestos con lo que en verdad están pidiendo o lo que la producción pide. Que eso es importante. Eso es importante. Añado algo ahí y es algo que las productoras últimamente estamos haciendo y es que me contactan cuando están armando el presupuesto. Y eso es lo mejor que pueden hacer porque me dicen, tenemos estas necesidades, por guión hay tantas canciones. Y uno dice, ¿Cuánto eso te cuesta esto? ¿Cuánto crees que deberíamos presupuestar para licencias? Y yo les digo, estas canciones aproximadamente les va a costar esto. Dejemos este número para licencias. Y eso haciéndolo desde ese punto, pues es mucho más fácil porque ya vamos a la fija. Ya vamos más a algo realista y no nos tenemos que matar nosotros tanto en la negociación y que reduzcame $200 acá y allá, porque a veces termina siendo eso. Y es una industria cambiante donde naturalmente las editoras, las disqueras y las editoras suelen querer subir un poco esas tarifas. Tienden a subir y se quieren estandarizar, quieren llegar a tarifas que se manejan más en Estados Unidos o en otros países. Que ahí es importante, perdón, le sumo, que ahí es importante a donde va Santi, es los presupuestos de los que hablábamos. Es distinto un presupuesto para una producción americana que para una producción colombiana. Por más de que se vaya a distribuir alrededor del mundo, no se le da la misma plata. No, al final la inversión del mercado siempre va a ser importante. O sea, no es lo mismo pagar la canción de Cat Stevens para una serie colombiana de presupuesto colombiano hecha en Bogotá a que James Gunn la esté pagando para una de sus películas. Y ahí entra una conversación muy interesante que yo ya estoy teniendo con disqueras y es porque a mí me conviene que no se estandaricen esas licencias por esa razón, porque mi presupuesto no es el presupuesto de una producción como Stranger Things. Entonces, no me conviene que las licencias se suban, pero también es hacerle entender a las disqueras y editores que a ellos tampoco les convienen, porque si se suben, pues no les voy a licenciar, porque no los voy a poder pagar. Y a veces me dicen como, pero es que un Maserati cuesta lo mismo en cualquier parte del mundo. Yo le digo, sí, pero es que el mercado es totalmente diferente. ¿Quién es el consumidor final? ¿Cuántos Maseratis ves en Bogotá? Exacto, exacto. ¿No? Y el que, listo. Si queremos Rolling Stones en una serie, sabemos que vamos a tener que pagar la tarifa de Rolling Stones. Si queremos los Beatles, si queremos un artista de ese nivel, ¿no? Hay ciertos casos que uno sabe que le va a costar mucho. Pero hay otros casos que es, o sea, si yo tengo un sueldo en pesos, me voy a comprar un café y no lo voy a pagar en dólares, marico. No voy a pagar el precio de Starbucks en Nueva York aquí en Bogotá. ¿Me entiendes? Entonces es como hacerles entender que el público, listo, la canción va con los mismos términos, ¿no? Claro. Mundo, perpetuidad, todos los medios. Entonces por eso ellos dicen que debería costar lo mismo. Pero yo digo, no debería costar lo mismo porque el público a quien va dirigido es diferente, es otro. No le estamos apuntando al mismo público de Estados Unidos que al público de acá. Y lo que otro consumidor final, es un consumidor totalmente diferente. Total. No, y lo que es difícil ahí es que el mercado, en esas conversaciones, el mercado latino lo entiende, porque es nuestro mismo público. Entonces, uno habla con la disquera acá, la editora acá, en Colombia, está en México, en Argentina, en Chile, y están en la misma página. Pero los que toman las decisiones, las oficinas cabeza, suelen estar en Latin, en Miami, o en Los Ángeles, o en Nueva York, y ellos no lo entienden. Ellos no lo ven tan de esa misma manera. Porque claro, para ellos lo que uno paga es muy poquito. También desde el otro lado, cuando uno vive en dólares, es como pues les estoy regalando la canción. Claro, ellos sienten que están haciendo mal su trabajo. Exacto. Claro, y al final el rol de ustedes viene de la profesionalización de la industria audiovisual, ¿no? Que empieza un poco como con la ley de cine del 2012, y por eso hay roles como los de ustedes, pero creo que lo que ustedes dicen es cierto, y es que todavía no se ha profesionalizado todo.
Entonces todavía ustedes en Colombia, en Bogotá, con presupuesto de una productora en Bogotá, pues todavía se están mandando correos con gente en Reino Unido, en Miami, ¿no? Que a veces ni siquiera son cercanos a la región y están terminando de entender todo esto, ¿no? Para ir cerrando un poco, hablemos de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. O sea, porque hoy ya estamos hablando de herramientas. Digamos que hay muchas startups, pero enfoquémonos un poco como en el concepto y es, ¿ustedes creen que en el momento que una herramienta pueda filtrar por mood, por letra, por un montón de cosas, nos va a ayudar o nos va a matar a algunos en la ecuación? ¿O cómo lo ve cada uno de ustedes para hablar un poquito del presente? Yo uso la inteligencia artificial todos los días, todo el día. Soy un entusiasta de la inteligencia artificial y yo soy de los que piensa que la persona que no la esté usando hoy en día está en desventaja con el resto de gente. Sí. Va a triunfar el que sepa usarla y volverle un aliado, ¿no? Exacto. Y o sea, la gran diferencia es cómo la usas. Es la mejor herramienta del mundo si la sabes usar. No es tan buena si la pones a hacerte todas las tareas. Porque todavía se equivoca. Se equivoca un resto, un resto. Yo la pongo a prueba todos los días. Le digo, hágame un desglose de música. No, lo hace mal. Con la música se equivoca Lo hace mucho, mal. es raro. Con la música, con los se equivoca artistas, mucho. con el nombre de las canciones. A mí me ha pasado. Se equivoca muchísimo. A mí me pasan algunas cosas que hago también, que yo sé que es obvio el error y le escribo. Y le digo, lo que me dijiste tal, y me pide disculpas. Sí, y me dice, ok, sí, y voto. Y uno dice, exacto. Y dice, Terminar sí, regañando a la inteligencia artificial. Y a mí me ha pasado en conversaciones que a mí me mandan por WhatsApp, oye, mira, es que para esta escena de pronto probemos estas canciones. Y yo sé inmediatamente que son sugeridas por ChatGPT. Claro. Inmediatamente. Sí. Porque muchas veces tienen esos errores que el artista no El es el artista que es no o es la el canción que no es. se llama la que como Pero se llama. esa parte no he entendido muy bien porque es puntualmente con música que se equivoca mucho, como que no Sí, tiene pero- bien el filtro de la búsqueda. Pero nosotros nos damos cuenta de que se Sí. equivoca con música. Claro. La Pero otra gente no se da debe dar, cuenta. no, y nosotros nos damos cuenta que nos estamos creyendo. Claro, total. ¿Sabes? Total, porque total, no conocemos de otras cosas. las otras cosas. Si yo le es pregunto verdad. cosas legales, le pregunto un resto de cosas legales de Obvio. licencias. Y yo me las creo. Claro, es verdad. No hay que creerse Uno eso, no sabe qué es. porque hay mucha información que no te dice bien. Entonces es hasta qué punto tú la usas para que te haga las cosas o la usas como herramienta para que te facilite la vida. Que usarla como herramienta para que te facilite la vida y aprender a usarla es la forma correcta, como lo veo yo, de usarla. Si la pones a hacerte las cosas, probablemente vas a ser el oso como las como la canciones hacen que me con- mandan sí. a mí. Yo digo, marica, eso es ChatGPT. Seguramente los hay, pero ¿cuáles son, digamos, y volviendo un poco para ir ya cerrando, cuáles son los referentes de la supervisión musical? O sea, ¿cuáles son esos héroes que están por ahí, que no llevan capa y que han hecho un gran trabajo en la labor de ustedes? Porque uno siempre se está inspirando de alguien. Pues para Latinoamérica lo fue Lin, que murió el año pasado. Lin Feinstein. Abrió el camino para la supervisión musical en Latinoamérica y estuvo muy metida hasta en Hollywood. Y en 100 años fue su último proyecto, ¿no? Se murió durante 100 años. Durante 100 años de soledad. Ujú. ¿Cómo consumen música ustedes para inspirarse y tener todo eso guardado? Radio, Spotify. Yo pongo a sonar. Uso mucho Spotify, que estoy intentando usar menos y uso más Tidal ahora, hoy en día. Pero no tiene tan buenos playlists como Spotify, desafortunadamente. Eso Necesitamos pasa. que más gente se pase a Tidal. Pero sabes que, para volver a tu pregunta anterior, porque me quedé pensando, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Santi de la inteligencia artificial, pero yo creo que la inteligencia artificial nos puede reemplazar absolutamente a todos y dentro de nuestra industria nos puede reemplazar en un segundo, puede reemplazar la parte creativa si se organiza bien, te puede sugerir el día de mañana, si tú le escribes la escena, te dice esta canción de esta persona en este género está perfecta o te hace las 10 opciones, todo. Y lo que sería muy chévere para nosotros, te puede reemplazar toda la parte administrativa, de los cue sheets, de los entregables, de todo eso de registrar, lo puede hacer en un segundo. No creo que vaya a pasar como ya está pasando por temas legales, porque así como pasó con el Actors Guild en Estados Unidos, ya las majors pusieron una demanda hace poquito para que
porque esos modelos de inteligencia artificial se alimentan de las canciones que existen, y eso sí lo hacen ilegalmente. La música de inteligencia artificial no tiene copyright, entonces no puede generar regalías. Entonces yo creo que siempre le van a poner trabas y espero que no pase, porque destruiría completamente la parte bonita. Yo he oído canciones de inteligencia artificial de las que me vuelvo fan y me siento súper mal conmigo mismo, como ¿por qué estoy tan fan de esta canción? Porque ya es muy real. Ya es como la banda esta que llegó a 400,000 seguidores en mes y medio. Es una locura. Pero es una falsa banda de los 70. ¿Sabes qué pasa? Y es una de las cosas con las que yo tengo como un problema, y es con lo que dicen de que la inteligencia artificial se alimenta de todo lo que ya hay. Yo digo, pues sí, nosotros exactamente igual. Nosotros hacemos lo mismo, ¿es cierto? Exactamente Sí, lo mismo. total. Yo cuando compongo una canción me alimento de todo lo que he oído durante toda mi vida. Por eso dicen que todo está inventado. Exacto. Y eso lo dice Noel Gallagher ahorita que estuviste, lo dice en una entrevista, como cualquier buena canción debe ser plagio de otra buena canción. Sí, Yo creo que- y hay una conexión por eso Claro. entre los Beatles y Oasis bastante, Claro. bastante cercana. Yo creo que la gran diferencia es en la parte emocional, generar emoción y conectar directamente con una canción, con una composición. Porque, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial te hace algo genérico y puede ser algo muy chévere porque se alimenta de canciones muy chéveres, obviamente. Pero cuando lo pones a hacer algo muy específico que transmita, ahí ya empieza a ser algo más difícil que buscar emoción desde ahí. Una pregunta para cierre, porque me quedaría horas hablando con ustedes. Qué gran conversación, y es muy rápidamente. Ricardo, tú que digamos empezaste hace unos años, desde que volviste nos decías, un consejo para alguien que quiera empezar en la supervisión musical como lo hiciste tú hace unos años. Yo creo que, aunque la industria está siempre cambiando, no creo que en ningún tiempo cercano se vayan a acabar las producciones, ¿no? Y las plataformas son muy grandes, al revés, cada vez están haciendo más contenido. Entonces, empezar de a poquito. Yo creo que lo más difícil para mí fue crear portafolio, crear credibilidad, y que empezaran a saber que yo sí sabía hacer esto y que sí lo podía hacer y que podían confiar. Entonces, empiecen con lo que sea, con el documental del amigo, con el proyecto de grado, con cualquier cosa donde empiecen a como empaparse de qué se trata esta industria, de lo que hablábamos, de los derechos, de la parte comercial, de la parte administrativa, todo eso. Yo empezaría con lo más chiquito. Y Santiago, un consejo para los compositores, intérpretes, artistas que están allá afuera, que sueñan con algún día ser sincronizados. Aparte de que todo lo tengan en regla. No componer pensando si una canción es sincronizable o no. No compongan desde ese lugar, compongan desde la emoción. Lo que acabo de decir de la inteligencia artificial, lo que la inteligencia artificial no puede hacer, háganlo. Compongan desde la emoción. Porque la inteligencia artificial puede componer desde los moods. Hágame una canción triste, oscura en tal género, te la hace, tal. Pero desde la emoción no. ¿Y qué pasa? Uno como supervisor musical, lo que más está buscando uno es conectar desde la canción a la escena, con la audiencia. Entonces, si las canciones que escogemos, si tienen ese punto de conexión emocional, ya sea nostalgia, ya sea tristeza, ya sea lo que sea, si logra transmitir esa emoción la composición, creo que eso es lo que la hace sincronizable realmente. Sí. Y eso es un gran cierre. Así que, Ricardo, muchas gracias. Santiago, gracias por habernos acompañado. Ustedes saben que son los primeros invitados externos de esta casa. Así que gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer hablar de música y de ñoñadas con ustedes una vez más, pero ahora con cámaras delante de nosotros. Así que muy agradecidos todos con ustedes. Muchas gracias. Y ya saben, ha sido un placer acompañarnos en esta nueva ocasión. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, @OnePublishing. Estamos también en YouTube, y también nos pueden encontrar en nuestro canal en LinkedIn, donde van a encontrar más información sobre este podcast y también sobre la industria musical. Mi nombre es Marceliano Castro, ha sido un placer acompañarlos en este nuevo capítulo de Unlocking Publishing, el podcast. Pero antes de irme, 2 recomendaciones muy rápidas. Es este libro que vemos acá,
Este libro es How to Write One Song de Jeff Tweedy. Si usted quiere componer canciones, inspirarse un poco a través de la creatividad de el cantante de una agrupación que se llama Wilco, pues va a encontrar acá un poco él cómo comparte y cómo se inspira en ese día a día. Y traemos la biografía de otro personaje, Ahmet Ertegun, de esos personajes importantes de la industria musical que estuvo detrás de la firma y de los sonidos de muchos de sus artistas favoritos. Así que estos dos recomendados para tener un poco más de bibliografía sobre este mundo que muchas veces va más allá de la tarima y va más allá del disco que compra y también del artista que está viendo en tarima en un concierto, con todos estos procesos y todos los entes y los invitados que están detrás de esas conversaciones, que son las mismas que tenemos acá para desbloquear toda esta industria musical que tanto nos apasiona. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.